Buenas tardes, jóvenes. Nuestro tema, suma y resta de expresión algebraica, pertenece pues al área de la matemática álgebra. Uno de los personajes allí que podemos reconocer allá a la derecha es Al-Khwarizmi, el que aparece en una de las ediciones del libro de álgebra, pues, y que es una de las personas pues que fue los precursores, ¿no? Uno de los precursores en lo que es la disciplina, ¿no? La disciplina del álgebra. Y el libro de Baldor, pues, uno de los mejores libros para practicar, ¿no? En diferentes niveles lo que es esta área de la matemática. Nuestro objetivo de aprendizaje es reducir expresión algebraica, ese sería nuestro objetivo general, pero añadiéndole allí específicamente hay que reconocer los elementos de un término algebraico, clasificar los términos algebraicos según su característica y luego entonces vemos allí lo que es la suma y resta de expresión algebraica, que ya sería pues la parte por decirlo así, mecánica, la parte formativa en la cual pues, uno resuelve un par de problemas. Los dos primeros objetivos específicos tendrían que ver más que nada con conceptos, ¿no? Cuando yo menciono monomio, polinomio, el estudiante sepa qué significa eso, entonces ahí vamos a describirlo, ¿no? Como les había mencionado, ya se debió haber visto un poco, ¿no? Dependiendo también del colegio o de los docentes que tuvieron, en séptimo grado se debió haber visto un poco lo que es álgebra. De todas maneras, yo aquí planteo la interrogante, ¿no? Álgebra es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas acorde a ciertas reglas. Originalmente esos elementos podían ser interpretados como números o cantidades, por lo que el álgebra en cierto modo originalmente fue una generalización y extensión de la aritmética. Como les había mencionado, hemos cubierto algunos temas de aritmética nada más. Esta vez vamos a incluirle otra rama de la matemática que es álgebra y que es propia del nivel de octavo grado. En pocas palabras, álgebra sería la combinación de números y letras. Y eso pues sirve para generalizar situaciones. Ese sería en pocas palabras lo que significa álgebra. Entonces, cuando me refería a que el álgebra generaliza situaciones, uno queda, profe, ¿y eso qué significa? Bueno, resulta que la primera figura que tenemos ahí es un rectángulo, ¿no? Los rectángulos tienen medidas largo por ancho. Entonces allí si uno le asigna una letra al largo, en este caso sería el lado B, y al ancho, que sería la letra A, entonces al representar esa área con la letra A mayúscula sería B por A. Entonces, en vez de decir una tabla de 4×3, un cuadrado de 7×7, podemos generalizar esa situación y podemos decir que el área de todo rectángulo sería B por A. Entonces, generalizar, cuando uno dice generalizar esa situación, es que todos los rectángulos tienen esa medida de área, B por A o largo por ancho. Entonces, el asignarle una letra a esos elementos del rectángulo, eso sería generalizar esa situación numérica, ¿no? Y eso se cumple para todos los rectángulos. Y de hecho hay otras figuras, por ejemplo el cuadrado, el triángulo. Como pueden ver allí, por ejemplo el perímetro de un cuadrado sería 4 veces el lado, 4A. El área sería A por A cuadrado. Entonces el utilizar letras para representar esa situación, eso ya sería generalizar, ¿no? Generalizar la situación a través de letras, álgebra, ¿no? Vamos con unos personajes importantes, ¿no? Como podemos ver aquí en la izquierda, tenemos los egipcios, y es que muchos años antes, ¿no? No es cuestión de ahora, de que no, la matemática que inventaron los profes, esa matemática viene, o sea, sus orígenes tienen muchos años atrás. De hecho, el origen del álgebra habría que buscarlo en Babilonia y en Egipto hace unos 4000 años, nada más y nada menos que hace 4000 años. Pero cabe señalar que ya en el siglo XVI a.C., los egipcios, como podemos ver allí, en el siglo XVI a.C., los egipcios ya desarrollaban un álgebra muy elemental, con la finalidad de poder resolver problemas cotidianos que tenían que ver con la repartición de víveres, de cosechas y de materiales. Eran problemas muy elementales. Por ejemplo, allí en esa imagen podemos ver que están unos egipcios
midiendo un terreno con cuerdas. Pero fíjese la figura que se está mostrando allí. Ese es un triángulo en el cual le han hecho nudos en los lados. De hecho, este triángulo que está en toda la esquinita tiene medidas 2, 3 y el lado más largo que sería 5 nudos. Entonces este es un triángulo pitagórico. De hecho, los egipcios ya conocían lo que era el teorema de Pitágoras, o sea, lo aplicaban no como teorema de Pitágoras, pero ya conocían que este triángulo podía producir un ángulo de 90 grados en una esquina. Entonces ya ellos tenían un conocimiento, vaya, bastante elevado en esto, ¿no? De generalizar una situación para todo terreno. Y es que el Nilo, podemos ver allí ese dibujito, el Nilo se desbordaba todos los años, y eso que ocasionaba que comiera, por decirlo así, o quitara terreno de las personas, ¿no? Que cultivaban allí cerca del Nilo. Entonces todos los años, como cada persona tenía que pagar sus impuestos al faraón, tenían que replantear de nuevo la medida de los terrenos para ver cuántos impuestos tenía que pagar esa persona. Entonces ya ellos tenían que resolver un problema, ¿no? Un problema matemático muy elemental, pero que incluía el área de un terreno. Otro matemático importante es Diofanto. Diofanto de Alejandría, allí que aparece en el medio. Diofanto se considera uno de los precursores del álgebra moderno. Un matemático griego que publicó en su obra Ars Magna, en la que se trataron de una forma rigurosa no solo ecuaciones de primer grado, sino ecuaciones de segundo grado. Introdujo simbolismos algebraicos muy elementales, designando las incógnitas con las primeras sílabas de las palabras. Los problemas de álgebra que propuso prepararon el terreno de lo que siglos más tarde, estamos hablando de cientos de años más tarde, sería la teoría de ecuaciones. Ese sería Diofanto de Alejandría. Hay muchos más personajes, pero no podríamos mencionarlos a todos, solo por allí los más importantes. El de la derecha, uno de los más conocidos, ¿no? Que aparece en el libro de álgebra, que es el árabe Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmi, que vivió aproximadamente entre los años 780 y 850 y fue miembro de la Casa de la Sabiduría, ¿no? Uno diría, oh, esta gente no tenía nada que hacer, pero es que en realidad no tenían nada que hacer, eran personas que pertenecían a sociedades cercanas a los reyes, ¿no? Entonces los reyes tenían todo excepto conocimiento. Entonces necesitaban organizarse, ¿no? Para adquirir eso, y Mohamed Ibn Musa, el árabe que aparece aquí con el turbante, pertenecía a la Casa de la Sabiduría del rey, ¿no? A este matemático debemos el término álgebra, que proviene del título del libro que escribió, Al-Jaber al-Mugabalah, que significa ciencia de la transposición y de la simplificación. Entonces la matemática, ¿no? Estamos ante un monstruo que tiene mucho más de 3000 años, no es algo que se inventó el profe en la mañana o ayer. Esto tiene muchísimo tiempo, muchísimos años que se ha ido puliendo, ¿no? Y que ha ido cambiando poco a poco y mejorando, ¿no? Su sistema de reglas y todo eso. Entonces, obviando ya un poco lo que es la historia, algunos conceptos, ¿no? Que nos competen, desde ver lo que es la reducción de términos semejantes, sería término algebraico, ¿no? Un término algebraico, ya sabemos que álgebra es la combinación de números y letras, pero específicamente un término algebraico es el producto de un factor numérico por una o más letras, y se escribe de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí el cuadro de la izquierda dice 10x. Ya con que tiene una letra y tiene un número, ese asunto es un término algebraico, porque tiene número y tiene una letra. En el ejemplo de la derecha dice 3/5 XY-M3, m elevado a la 3, a la tercera potencia. Ya de que tiene letras y tiene número, eso es un término algebraico. Cabe destacar que un término algebraico no se separa solamente por el símbolo de suma o de resta. Ahí, como podemos ver, hay dos términos algebraicos, ¿no? Dos ejemplos de términos algebraicos. Otro concepto importante, el término semejante. Un término semejante es aquel que tiene exactamente, dice allí, la misma que otros términos. Por ejemplo, allí en el recuadro azul de la izquierda tenemos 10x
8x, menos 3x y unos puntos suspensivos, ¿no? O sea, todos los términos que tengan únicamente la letra X y delante un número cualquiera, esos términos son semejantes, ¿no? Como decir todos los que son apellido González Cano, por decir algo, ¿no? González Cano. De una familia, todos son semejantes en el sentido pues, de que pertenecen a la misma familia. Más o menos de esa manera podríamos relacionarlo, ¿no? En el ejemplo de la izquierda, de la derecha, tenemos 3/5 xm3, coma, otro término, 2xm3, coma, otro término, menos 7xm3, punto suspensivo. Quiere decir que todos los términos que tengan esas letras xm3 son términos semejantes. Entonces un término, por ejemplo, de la izquierda, 3x, y uno que diga xm3, no son semejantes, ¿ya? No sé si me explico en esa parte. O sea, para que sea un término semejante tiene que tener la misma letra. No importan los números que tenga al frente, pero tiene que ser la misma letra y los mismos exponentes para ser llamado semejante, ¿no? Eso es porque ahorita yo voy a mencionar al momento de resolver un ejemplo un par de términos semejantes. Entonces, para que ustedes sepan, ¿no? Son aquellos términos que tienen la misma letra con los mismos exponentes. Luego de ver lo que es término no semejante, una expresión algebraica ya sería más de dos términos, ¿no? Está constituida por más de dos términos, por letras, o sea, números, que también se le llama constantes o coeficientes, operaciones matemáticas y signos de agrupación. Entonces eso sería, en buen panameño, una expresión algebraica. Bueno, varios términos sumándose allí, varias letras, eso es una expresión algebraica. Pero ahí más técnicamente sería eso, ¿no? Constituida por letras, coeficientes, operaciones matemáticas, signos de agrupación. Los signos de agrupación serían paréntesis, llave o corchete. No necesariamente tienen que estar, pero si están, pues ya se considera pues que cumple esa condición, ¿no? La expresión algebraica cumpliría esa condición. Otro de los conceptos importantes, ¿no? Clasificación. ¿Cómo se clasifican esas expresiones? Bueno, allí yo hice mi resumen bien corto. Monomio sería un solo término, ¿no? Sabemos que término tiene que tener número y letra. Bueno, si es uno solo, se le llama monomio. Si son dos términos, sería binomio. A eso se le llama binomio, ¿no? Bi, de 2. Entonces 2x más 4m cuadrado. Entonces tenemos aquí una expresión algebraica que se clasifica como binomio. O sea, hay dos términos. Trinomio, tres términos. 6x menos 5y más 7. O sea, pueden ser las letras y los números que sea, pero después que estén separados allí por suma y resta y sean 1, 2 y 3, entonces a eso se le llama trinomio, ¿no? Tri de 3. El número 7 que aparece ahí al lado de menos 5y, ese más 7 no tiene letra, pero ese se le considera un término independiente, no tiene letra, ¿no? Se le llama así, término independiente, porque no tiene letra. Entonces, como los números no acaban, resulta pues que de 4 en adelante, o sea, 4 o más términos, a ese asunto se le llama polinomio. Poli de varios, ¿no? Pero específicamente en álgebra, polinomio es de 4 o más términos. Entonces el primer término aquí sería 4xm2, el segundo término 8m, el tercer término 2x y el cuarto término menos 4. Menos 4 no tiene letra, pero es un término independiente porque no tiene letra. Y pudo haber tenido más términos, pero entonces no hubiese cabido ahí, ¿no? En el cuadro. Después que sea de 4 en adelante, a eso se le llama polinomio. Esos son conceptos, ¿no? Que más adelante yo menciono y ya el alumno sabría, un término, bueno, un término es tal cosa, binomio, trinomio, ya el estudiante pues podría consultar allí, ¿no? Entonces los que nos compete, ya está la última diapositiva, los que nos compete es la suma y resta de expresión algebraica. Entonces solo tenemos dos cosas que hacer: sumar o restar monomios. Ahí dice, para sumar o restar monomio, ya saben que monomio es un solo término. Para sumar o restar esos monomios, o sea, esos solos términos, se debe tomar en cuenta que dichos términos sean semejantes. Entonces
Ya saben que semejante es que tengan las mismas letras, ¿no? O sea, que yo, por decir, solo puedo juntar las manzanas verdes con las manzanas verdes, por decir, ¿no? Entonces, términos semejantes son aquellos que tienen la misma letra. Y allí dice, es decir, que tienen la misma parte literal. Y lo otro que vamos a hacer es sumar o restar polinomios. Se debe realizar la reducción de manera vertical, de acuerdo a los términos semejantes. Nuevamente se menciona términos semejantes y polinomios, o sea que vamos a reducir expresiones de más de 4 términos o 4 términos. Entonces vamos a pasar al tablero para ver, ¿no? Ver el asunto de la reducción. Por ejemplo, suma y resta de monomio. Por ejemplo, que sea, vamos a decir, 6x, vamos a poner una coma, voy a colocarlo así como aparece en la tarea, ¿no? En la tarea que les voy a dejar, nada más que van a ser números distintos, pero la misma estructura, ¿no? En la tarea va a aparecer la primera parte, suma y resta de monomio, va a decir sumar 6x menos 3y. Van a estar separados por coma estos monomios. 8x y un medio y. Ahí está. ¿Ya? Como podemos ver, dice allí sumar, o sea, te están indicando que debes sumar, aunque en realidad se puede dar una reducción a través de una resta. Allí dice sumar, ¿no? Entonces los términos 6x, 3y, 8x, un medio y, como pueden ver allí, están separados por coma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar, ¿no? Este es el problema planteado. Entonces vamos a resolverlo. Sería 6x, esa coma la vamos a transformar al símbolo de suma. ¿Ya? Esa coma la vamos a transformar al símbolo de suma porque ahí nos están mandando a sumar, ¿no? Sin embargo, fíjense que el término que viene es menos 3y. Entonces lo ponemos en paréntesis porque es un negativo. No puedo colocar más, menos, así seguido. Eso no se ve bien. Entonces tengo que colocar allí menos 3y en paréntesis. Ahora viene el otro término, 8x, o sea, viene después de la coma 8x. Vamos a colocar nuevamente más y el término 8x más un medio y. Vamos a colocar allí, estoy colocando el símbolo de suma para separar, ¿no? Para que se pueda observar que la coma la transformamos en suma porque al inicio nos mandaron a sumar. Un medio y. Ahí está. Lo único que hice fue transformar el símbolo de la coma a suma, ¿no? Ya estoy planteando un problema que tengo que resolver. Entonces la instrucción en la diapositiva decía, se puede sumar y restar monomios, pero tomando en cuenta que sean términos semejantes. Términos semejantes, ¿qué significa? Que tenga la misma letra. Vamos a hacer algo aquí antes de reducir ese más y ese menos. Eso hay que multiplicarlo, ¿no? Según las leyes de los signos, más por menos sería menos. Así que sería menos 3y. Ya ponemos allí 8x, un medio y. Entonces 6x, ¿con quién yo puedo, por decir así, reducir 6x, ¿no? ¿Con qué término que aparece allí puedo reducirlo? Alguien que active el micrófono y me diga con cuál término puedo reducir 6x. 8x, correcto. Aquí lo resalté de color amarillo y los dos son positivos, más 6 más 8. ¿Cuánto sería más 6? ¿Verdad? El 6 no tiene signo, se sabe que es positivo. Más 6 más 8, ¿cuánto sería? 14. 14x, ¿no? Lo que he hecho es reducir la variable x o los términos semejantes x. Ahora, ¿qué otro término se podía reducir allí? El término y, ¿verdad? Ese 3y con un medio y, porque son semejantes, porque de hecho hasta tienen un color distinto, el celeste, turquesa, no sé qué era ese color, celeste, menos 3y y un medio y. Entonces tenemos lo siguiente aparte, ¿no? Menos 3 más un medio. ¿Cómo se reduce esos números reales? Por eso se daba anteriormente números reales. Por eso no podía arrancar directamente con álgebra, porque requería, ¿no?, que el alumno supiera hacer esta parte de acá. Menos 3 más un medio.
sabemos que menos 3 está sobre 1. Así que el mínimo común múltiplo de 1 y 2 sería 2. Divido 2 entre 1 da 2. 2 entre 2 da 1. Multiplico eso, ¿no? 2 por menos 3 da menos 6. Más 1 por 1 da 1. Entonces menos 6 más 1 sería menos 5 medio. Por lo tanto, al yo reducir la variable y o el término semejante y, el resultado de los coeficientes, o sea, menos 3 y 1 medio, sería menos 5 medio, ¿no? Menos 5 medio y. Ahora, para corroborar, ¿no? Más que nada, para corroborar, usted se puede ayudar allí con la calculadora. No vamos a decir que la tecnología es mala o que no estrictamente no hay que utilizarla, pero usted se puede ayudar para corroborar eso que acabo de hacer, ¿no? Menos 3 más 1 medio. Entonces allí en la calculadora sería menos 3 más la fracción 1 medio. Obviamente la calculadora nada más te va a dar la respuesta. Menos 5 medio, ¿eh? En efecto, obtuvimos menos 5 medio. Menos 3 más 1 medio, ¿no? Pero como buen matemático allí, en formación, buen matemático de octavo grado, usted deberá saber qué pasó allí, ¿no? Con eso de menos 3 más 1 medio, que fue el mínimo común. 2 entre 1, 2, 2 por 3, 6, 2 entre 2, 1, 1 por 1, 1, menos 6 más 1, menos 5, ¿no? Esa reducción de números reales, usted pues la de octavo grado debe dominarla bastante, ¿no? Pero se puede ayudar para corroborar con una calculadora de esa Casio. Se puede, para corroborar, ¿no? Ya el problema quedaría hasta ahí, ya no se le hace más nada. Ya eso, en la práctica, como verán, fíjense que, abrir aquí la tarea, dice ahí la tarea 4, ¿no? Estoy colocando en la primera parte suma y resta, 3 problemitas, la primera parte. Y dice allí, suma y resta de monomio 12 puntos. El primer problema, sumar 10x cuadrado y, coma, menos 42x cuadrado m, coma. O sea, se están separando los términos por una coma. Ya, según lo que usted ha visto acá, sabe, ¿no? Que esa coma la va a transformar al símbolo de suma. Y luego, si hay algún más por menos, eso se reduce, ¿no? Para tener toda una expresión corrida y luego identificar los términos semejantes. Ahí claramente se ve que x cuadrado y es semejante con x cuadrado y. ¿Ya? El siguiente término dice x cuadrado m, ya ahí le cambia una letra, entonces no se puede reducir el 10 y el menos 42. Tiene que tener exactamente la misma estructura en la letra. X cuadrado m con x cuadrado m solamente. X cuadrado y con x cuadrado y. Ahí los problemas están fabricados para que se pueda encontrar allí el semejante, ¿no? Lo mismo el segundo, parecido al primero. Ahí tiene unas fracciones, 2/3. Puede ayudarse con la calculadora para obtener la respuesta, pero eso sí, usted tiene que poner ahí pues a mano al momento de resolver. Lo de resta, dice allí, de 10xy restar 15xy. En la resta solo vamos a tener dos monomios, no más. Solo vamos a tener dos monomios, porque voy a explicarles, ¿no?, qué sucede allí con eso en la resta. Y es que si tenemos lo siguiente, va a decir así, ¿no? Tal como dice acá, de tal cosa restar tal cosa. Bueno, lo que cambia son los números y las letras. Entonces, si tenemos de 40x cuadrado m restar, vamos a ponerle aquí 15 y. Vamos a ver si aquí hay un menos. No hay un menos, así que así parecido, ¿no? 15, perdón, aquí tiene que ser la misma estructura algebraica, perdón, aquí sería x cuadrado m. Entonces, ¿qué sucede? La palabra restar la vamos a transformar. Esto que aparece aquí representa un signo de operación y es el signo de menos. Entonces, fíjese lo que va a pasar. 40x cuadrado, aquí ya empezamos a resolver, 40x cuadrado m restar. Entonces restar es el símbolo de menos
Y como lo que viene no tiene signo, se sabe que es positivo, así que vamos a poner eso en paréntesis para no enredarnos con tener eso de más menos, así seguido. Eso matemáticamente eso se ve feo. Entonces aquí sería más por menos, ¿ya? Más por menos, vamos a multiplicar el signo. El primer término se queda igualito, 40x cuadrado m. Menos por más, y más por menos o menos por más, eso da menos. Y se escribe el siguiente término. Ahora sí, ¿son términos semejantes? ¿Se observa que son términos semejantes o no son términos semejantes? Tienen la misma estructura en la parte. Correcto, entonces allí lo que queda es reducir los coeficientes o los números que están adelante, ¿no? 40 menos 15, el 40 no tiene signo, así que sería más 40. ¿Cuánto sería 40 positivo y menos 15? Más 25, más 25. El 40, ¿verdad? Es el número mayor en valor absoluto, por lo tanto el signo de la respuesta sería bien, correcto. Y ahí tendríamos la reducción, ¿no? Se reduce x cuadrado m con x cuadrado m. Cuando usted vea ese tercer problema allá, ya sabe que aquí colocaría 10xy menos 15xy. Y se reduce y pare de contar. La segunda parte tiene que ver con polinomios. No se me asusten allí, que se ve bastante, ¿no? En la segunda parte, porque ya les explico rápidamente, ¿verdad?, cómo se reducen los polinomios. Y no es nada del otro mundo, es basándose en lo que ya sabemos, ¿no? Una reducción de términos semejantes. Si les piden sumar, por ejemplo, 3x más 6y menos 5. Ese es un trinomio, pero aunque ahí diga polinomio, vamos a colocar un trinomio para entender el concepto, ¿no? Y por acá diga 1 medio y menos 4x más 8. Y un tercer polinomio, vamos a tener una tercera expresión algebraica. 10 menos 2x más 4y. Ahí está. Tenemos esas tres expresiones algebraicas que ya no son monomios, porque ya cada una tiene una suma o una resta allí. Entonces, en la diapositiva decía lo que conviene hacer es una reducción vertical. Y conviene porque, bueno, en la mayoría de los temas subsiguientes de álgebra hacen reducciones de manera vertical. Es mejor así, ¿no? En la de monomios, si uno la hacía corrido, ¿no? Me estoy refiriendo a que acá, vamos a echar hacia atrás para ver un poquitito. En lo que era monomios, aquí en la reducción de monomios, ya sea suma y resta, escribíamos en un renglón. Siguiente renglón, o sea, íbamos resolviendo en el renglón. A eso es lo que me refiero, una reducción horizontal. Acá vamos a hacer una reducción vertical de polinomio. Ay, ¿cómo es eso? Bueno, el primer polinomio que tenemos aquí, este de aquí, lo escribimos tal cual aparece. 3x más 6y menos 5. El segundo polinomio, ¿verdad? La coma separa allí los polinomios. La segunda expresión algebraica dice 1 medio y menos 4x más 8. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar ordenadamente de acuerdo a la letra, es decir, 1 medio y iría aquí, ¿no? Las y con las y. Menos 4x acá debajo de, porque voy acomodando de acuerdo a la letra. Más 8 es un término que no tiene letra, así que va acá al final con menos 5. Vamos con el otro. Este de acá, esta última expresión algebraica dice 10. No tiene letra. Así que ese 10 no tiene signo, es al final. Luego viene menos 2x. Bueno, las x con las x. Más 4y. Entonces la y con la y. Más 4y. Entonces a pesar de que aquí dice sumar, no necesariamente lo que va a quedar es una suma, porque voy a hacer una reducción vertical. Voy a reducir todo lo que es x. Voy a reducir todo lo que corresponde a la variable y todo lo que no tiene letra. Aquí lo que es la y, vamos a reducir la letra y.
sea, la reducción vertical es colocar un polinomio debajo del otro. Un buen panameño es eso, colocar un polinomio debajo del otro, pero de acuerdo a la letra. Entonces ya yo sé que aquí lo que es x se va a reducir. ¿Cuánto sería más 3 menos 4 menos 2? ¿Ya? Y podemos restar acá. Menos 4 menos 2 es menos 6. Los dos negativos dan menos 6. Más 3 menos 6 daría menos 3. Entonces la reducción de las x sería menos 3. Ahora la reducción de las y. 6 más 1 medio más 4. Una fracción, ¿no? Un medio. 6 más 4, yo sé que 6 más 4 aquí. 6 y 4 es 10. Y que 10 más 1 medio. El mínimo común. 2 entre 1 es 2. 2 entre 2 es 1. Multiplico allí. 2 por 10 es 20. Y 1 por 1 es 1. Es 21 medio, ¿no? Así que la reducción de las y sería 21 medio y. Ahora la reducción de los términos independientes. Menos 5 más 8 más 10. Sería 18 menos 5, eso es 13, ¿no? Entonces aquí yo lo hice rápidamente, ¿no? Mentalmente. Si usted quiere, se ayuda, ¿no? Con la calculadora, porque la tecnología está para ayudarnos, pero es imprescindible que el alumno sepa hacer esto, ¿no? Es imprescindible que el alumno sepa hacer eso, ¿no? Pero si usted quiere, se ayuda allí con la calculadora. Mire que 6 más 1 medio más 4, lo de la y. 6 más 1 medio. Es cuestión de teclear allí. Más 4. ¿Cuánto da eso? 21 medio. ¿Ya? Ven que también uno se puede ayudar con eso allí, pero como les decía, es importante, ¿no? Que el alumno sepa hacer esa reducción, porque dado el momento, ¿no? Que lleguen las clases presenciales y se pida hacer un ejercicio de esto o se incluya ese concepto y el alumno no sabe hacerlo, bueno, va a ganar mala nota, ¿no? Y eso no es lo que se quiere, ¿no? Se quiere que el alumno pues tenga esa base bien fundamentada. El problema quedaría allí. En el ejercicio, digo, en la tarea, los dos primeros son de suma. Entonces ahí usted verá, ¿no? Que este primer polinomio te lo escribe tal cual aparece. Luego ahí viene una coma. Entonces el siguiente polinomio lo acomoda debajo del otro, pero de acuerdo a la letra. Y el último polinomio lo acomoda allí de los otros dos, pero de acuerdo a la letra. Tal como se hizo en el ejemplo de acá, ¿no? ¿Ya? Se acomoda uno debajo del otro, pero de acuerdo a la letra, se reduce, ya sea suma o resta. Si usted desea, se ayuda allí con la calculadora para saber que la respuesta está correcta. Y resuelve, ¿no? Sus dos problemas de suma. Entonces, lo mismo va a suceder con la resta. Dice aquí, de esto de aquí, restar, dice allá, restar esta otra cosa de acá. Estoy utilizando la palabra cosa, tal como decían los griegos, ¿no? Los griegos le llamaban a la incógnita cosa y los egipcios le llamaban montón. Después, por allá en el siglo XVI, pues ya con estos matemáticos europeos se le empezó a llamar esto variable. Por decir, de 3x menos 4y más 2. Resta. Por decir, un medio x más 4 menos 5y. Ahí le cambié la polaridad, ¿no? Para que no sea exactamente igual. Que vean el asunto. La palabra restar se representa como menos, como con el símbolo de menos. Entonces, lo que viene aquí se le debe cambiar el signo, porque restar, o sea, el signo negativo cambia, ¿no? Cambia los elementos. Entonces, el primer polinomio se escribe tal cual aparece, 3x menos 4y más 2. Luego viene restar. La palabra restar se representa con el símbolo de menos. De lo que viene se le cambia el signo. Un medio x, bueno, va a ser menos un medio x. 4 positivo, no tiene letra, entonces va acá junto con el 2. Pero si es positivo y aquí dice restar, entonces se le cambia a menos 4. 5y es menos 5y, pero aquí restar cambia ese signo, entonces sería más 5y. Ahora sí se hace la reducción vertical, tal como en la suma de polinomio. Siempre vamos a hacer allí entonces una reducción de manera
vertical. 3 menos 1 medio, ¿no? El 3 es positivo. ¿Cuánto sería 3 menos 1 medio? Si usted quiere, pues lo hace manualmente o también se ayuda acá, ¿no? 3 menos 1 medio, ¿no? Como ya les recalco, nuevamente es necesario que el estudiante sepa, ¿no? Allí dio 5 medios. Bueno, ¿cómo sería acá? El mínimo común de 2 y 1 es 2. 2 entre 1 es 2. 2 entre 2 es 1. 2 por 3, 6. Menos 1 por 1, 1. 6 menos 1, 5 medios. Tal como aparece acá en la calculadora, ¿no? Entonces sería 5 medios x. Al reducir la y, menos 4 más 5 da más 1y. Menos 4 más 2, menos 2. Y listo, esa es la resta, ¿no? Entonces nada más le puse un problema de resta y un problema 2 de suma. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.